Bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestro curso. Seguimos con nuestro módulo número 7. ¿Sí? Vamos a estar realizando comida paraguaya. ¿Sí? En este caso, una de las recetas más tradicionales, más típicos, ¿verdad? Y por sobre todo porque es una sopa sólida, ¿verdad? En este caso vamos a estar realizando la tradicional sopa paraguaya, ¿sí? En este caso la sopa paraguaya es uno de los ingredientes más tradicionales hoy en día, especial para eh, comer como entrada o acompañar algún plato principal, ¿verdad? Eh, en este caso es una de las preparaciones que tradicionalmente comemos los domingos con un buen asado, de repente con algún pollo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo una muy buena receta. La verdad que existen varias recetas, varias formas de realizar una sopa paraguaya. En este caso, vamos a estar haciendo nosotros una receta con estos ingredientes, ¿sí? En este caso, acá tenemos nuestra mise en place ya preparada. Tenemos harina de maíz, 500 gramos. Tenemos leche, 500 gramos también, aproximadamente. De repente puede pedir un poco más, un poco menos. Luego tenemos 150 gramos de materia grasa. En su recetario les dice manteca, pero a mí me encanta utilizar grasa de cerdo ya que es mucho más tradicional. Y también tenemos cebolla, 200 gramos, que en este caso vendrían a ser dos cebollas medianas, ¿verdad? También tenemos el queso Paraguay, ¿sí? En este caso 250 gramos de queso Paraguay. Y tenemos también 4 huevos, ¿sí? Por supuesto, para darle un poco de sabor, nuestra sal, ¿sí? Importante siempre antes de empezar a trabajar, obviamente nuestra mise en place ya bien hecha, los ingredientes que vamos a estar utilizando, las herramientas con las que vamos a estar trabajando. Entonces es muy importante siempre tener todo a mano, a disposición, nuestras herramientas, ¿sí? Nuestras herramientas, nuestros ingredientes que vamos a estar utilizando en esta receta, ¿sí? Primeramente vamos a proceder realizando nuestro corte, nuestra limpieza de nuestro vegetal, que en este caso es la cebolla. Vamos a estar utilizando el corte que ya estuvimos aprendiendo, que es la cebolla en pluma o en juliana, ¿sí? Vamos a sacarle la piel, ¿sí? La piel que no vamos a estar eh, utilizando. Importante también, un buen dato es tener un basurero siempre cerca para que nos pueda facilitar y mantener también nuestra mesa de trabajo limpia. Entonces es un dato muy importante siempre tener a mano, ya sea en un bol exclusivamente para las basuras o un basurero, ¿sí? Luego vamos a proceder con el corte, ¿verdad? Como ya estuvimos aprendiendo, en este caso son cortes finos, ¿verdad? No es necesario que los cortes sean muy grandes, ya que en este caso no necesitamos que sean muy gruesos, sino al contrario, que sean bien finos, ¿verdad? Entonces, para poder también sentir todos los sabores, ¿sí? Entonces, vamos poniendo en un bol siempre, ¿sí? Trabajar de una manera ordenada siempre es lo recomendable, ¿sí? Como pueden ver también el corte, el cuchillo siempre agarrando del mango, ¿verdad? La mano izquierda siempre utilizando en forma de garra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los nudillos hagan contacto con el cuchillo y evite que nos cortemos, ¿verdad? Entonces, esta posición es la posición correcta para realizar cortes, ¿sí? Para evitar cualquier accidente. Entonces,
Súper importante manejar esta técnica, así que de repente les va a costar un poco a las personas que normalmente no utilizan cuchillos de chef, cuchillos grandes. Entonces les invito a que puedan ir practicando, que la única manera de poder perfeccionar, ¿verdad? O acostumbrarse es practicando. Así que vamos terminando nuestro corte en juliana. Bueno, acá tenemos nuestra cebolla en corte pluma o juliana, ¿sí? Ya tenemos nuestra mise en place completa. En este caso, el siguiente paso este paso es opcional, ¿sí? En el caso de que querramos una sopa donde se sienta más la cebolla, no deberíamos de hacer este paso, que en este caso es agregamos nuestra materia grasa en nuestra sartén, ¿sí? Para poder para que pueda agregar y podamos sellar nuestra cebolla. En este caso, si de repente no queremos que nuestra cebolla esté rehogada, ¿verdad? Queramos sentir un poco más nuestra cebolla en nuestra sopa, evitamos nomás este proceso, ¿verdad? Evitamos este proceso y utilizamos la cebolla cruda prácticamente, ¿sí? Entonces acá vamos calentando nuestra sartén con nuestro aceite. Le vamos a incorporar nuestra cebolla, ¿sí? Para que se vaya cocinando. Entonces podemos ir revolviendo, ir agregando un poco y ir incorporando, ¿sí? Entonces vamos a dejar ahí unos minutos para que nuestra cebolla se vaya cocinando un poco, vaya agarrando sabor, también nuestro aceite, nuestra grasa en este caso. Podemos utilizar otra materia grasa, podemos utilizar manteca, podemos utilizar margarina. Lo ideal es grasa de cerdo porque es mucho más nuestro, mucho más típico también, y obviamente abarata muchísimo más el costo, ¿verdad? Entonces hace mucho más accesible, más barato nuestro producto, y obviamente un poco más típico. Así que dejamos ahí unos minutos nada más para ir calentando, ir sellando y que vaya agarrando, sacando un poco de sabor la cebolla. Esta parte yo ya saqué del fuego para para que se pueda enfriar nuestra cebolla con nuestra grasa sellada. En esta parte puedo agregarle un poco de sal, o también en el fuego, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la cebolla sude, saque un poco más su sabor también. Entonces podemos realizarla en esta parte o también en el fuego. Ideal en el fuego para que empiece a sudar con la temperatura del fuego, ¿verdad? Una vez que tengamos lista nuestra cebolla, podemos en realidad debemos de esperar a que agarre temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es, ustedes tienen en su recetario, nosotros el día de hoy vamos a estar haciendo una receta, variando un poco el recetario. ¿Por qué? Porque entendemos que de repente hay personas que no tienen una batidora en su casa. Entonces, no se compliquen, no se preocupen. Esta receta vamos a realizar sin utilizar batidora. Tenemos los siguientes ingredientes, que es la leche, la harina de maíz, el queso Paraguay y los huevos, ¿verdad? En este caso vamos a incorporar los huevos en un bol bastante grande. ¿Por qué? Porque acá vamos a realizar la mezcla. En su recetario tienen que se separa la clara de las yemas y batimos las claras. ¿Para qué se realiza ese paso? Para poder a la hora de incorporar a nuestro preparado en el horno se hinche un poco más, ¿verdad? Esa es la función que cumple el batido, es un agente leudante físico. Entonces no hay problema, en este caso vamos a batir nosotros de manera manual, ¿sí? Vamos a batir de manera manual. La única diferencia va a ser que de repente no se va a hinchar
tanto a diferencia de una preparación en donde batimos los huevos, ¿verdad? O sea, las claras a punto nieve específicamente. Entonces, vamos a integrar bien los huevos, vamos a batir bien, ¿sí? Vamos a romper la estructura de los huevos y vamos a ir agregando nuestro queso Paraguay. ¿Sí? Vamos a agregar nuestro queso Paraguay, desmenuzado, por cierto, ¿verdad? Importante también ese punto para que se pueda distribuir por toda la masa, por toda la preparación. ¿Sí? Si es que queremos utilizar batidora, queremos hacer un poco más que leude o se hinche un poco más, lo que podemos hacer es, o lo que deberíamos hacer es el batido de las claras con huevo se agrega al final. Entonces en este punto lo que podríamos estar haciendo es agregar en este mismo bol nuestra harina de maíz y nuestra leche, ¿verdad? Entonces en la última parte agregamos nosotros nuestro batido de clara y, antes agregamos nuestro queso y luego nuestro batido de claras, ¿verdad? Pero como en este caso no vamos a estar utilizando la batidora, entonces vamos a estar realizando de esta manera, ¿sí? Vamos a ir agregando nuestra harina de maíz en dos partes, ¿sí? Vamos a distribuir en dos partes. Primero agregamos una parte de harina de maíz, mezclamos bien, luego agregamos un poco de una parte de leche, ¿sí? Y vamos mezclando bien a nuestra preparación, ¿sí? Entonces esto hacemos en dos partes para evitar grumos, para que se pueda mezclar bien, para poder distribuir bien nuestra masa, ¿sí? Entonces agregamos toda la harina de maíz, segunda parte. Sí, de repente si no tienen esta batidora manual, sin problema pueden hacer esto con tenedor. Así que ahora agregamos la segunda parte de nuestra leche, ¿sí? Entonces vamos integrando bien, ¿sí? Es muy importante también que para que no nos salga muy seca, ¿verdad? Muy seca nuestra sopa, ponerle la cantidad correcta de líquido, ¿verdad? En este caso, la cantidad que nos dice nuestra receta. De repente, si no tienen balanza, pueden estar realizando, serían 2 tazas aproximadamente, ya que las tazas tienen un tamaño de 250 ml aproximadamente, ¿sí? Tenemos nuestra preparación. No le agrego todavía nada de sal. ¿Por qué? Porque ya le agregué un poco a nuestra cebolla, entonces es recomendable agregarle al último, ¿sí? Bueno, tenemos nuestra preparación ya integrada, ¿verdad? Todos los ingredientes integrados. No le agregamos, como ya dije, la sal. ¿Por qué? Porque ya estuvimos agregando nuestra preparación de nuestra materia grasa con la cebolla, ¿sí? Recomendación: siempre trabajar en un lugar ordenado, limpio. Por un lado los materiales que ya estuvimos utilizando. Ya tenemos nuestra cebolla a temperatura ambiente, ¿verdad? ¿Por qué no se recomienda agregarle caliente a nuestra preparación? ¿Por qué? Porque uno tiene huevo, dos, con una temperatura mayor a los 60 grados, el huevo se va a coagular, o sea, se va a empezar a cocinar. Entonces lo ideal es dejar reposar. Una vez que agarre temperatura ambiente, le vamos agregando a nuestra preparación. Entonces vamos agregando nuestro sofrito de materia grasa, que en este caso utilizamos grasa de cerdo y cebolla, ¿sí? En esta parte es donde rectificamos nuestra sal, ¿verdad? Si es que le falta sal, si es que le falta un poco más de sabor, entonces
para no pasarnos. Siempre dejar hasta el final, porque una vez que nos pasamos de sal ya es mucho más difícil recuperar nuestra preparación, ¿sí? Entonces integramos bien, ¿sí? Integramos bien nuestro preparado, nuestra masa. Hasta que la materia grasa se pueda integrar bien en la masa, ¿verdad? Entonces, si se pueden fijar, es una masa bastante líquida, bastante húmeda. Entonces, este es el punto, ¿por qué? Porque en el horno se va a evaporar. En el horno se va a evaporar el líquido, y si tenemos una masa muy espesa, si no está lo suficientemente húmeda, vamos a tener una sopa muy seca, ¿sí? Entonces, en este punto, ideal probar qué tal nuestra masa. Yo creo que le falta un poquitito de sal. Entonces, ir rectificando. Por eso es muy importante siempre dejar este paso al final, ¿sí? Entonces, mezclamos bien nuevamente. Una vez mezclada nuestra masa, bien integrada, ¿sí? Como pueden ver ahí, vamos a... en realidad yo ya tengo el horno precalentado, ¿sí? También ya tengo acá el Pyrex que voy a estar utilizando, la bandeja que voy a estar utilizando. Entonces, siempre una recomendación también es que nuestro Pyrex esté aceitado o enmantecado, ¿verdad? Entonces vamos a aceitar un poco nuestro recipiente. ¿Para qué esto? Para evitar que nuestro preparado se pegue por nuestro Pyrex, ¿sí? O por nuestra bandeja. Podemos utilizar manteca, podemos utilizar grasa, podemos utilizar aceite. Y en este caso yo voy a trabajar con aceite, ¿sí? También los bordes. Entonces, para evitar que nuestra sopa al cocinarse se pegue, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a llenar nuestro Pyrex, ¿sí? Entonces es una receta bastante simple también, no hay mucho secreto. Sí, horno bien caliente, sí, aproximadamente unos 30 a 35 minutos, ¿verdad? Podemos utilizar también un Pyrex un poco más pequeño, hacer una sopa un poco más alta. A mí me gusta, de repente, depende mucho también de en cuál sería la función de nuestra sopa en la noche o en el día, ¿verdad? Si de repente queremos una entrada, pueden ser sopas más pequeñas. De repente, si queremos podemos hacer en un Pyrex más pequeño, hacer una sopa más alta. Eso ya depende del gusto de cada uno, ¿verdad? Entonces, esto va directo al horno, que ya tengo precalentado a 300 grados, ¿sí? Entonces, temperatura máxima del horno de 30 a 35 minutos, ¿sí? También depende mucho del horno. Si de repente tengo un horno que solo llega a 250, a 200 grados, entonces puede llevar un poco más de tiempo, y también depende mucho del tamaño de la bandeja. Así que vamos a meter al horno y luego vamos a ver el resultado.
Entonces ya pudimos sacar del horno nuestra sopa, nos llevó unos 30-35 minutos, ¿verdad? A 300 grados. Entonces, así exactamente como dice en la receta, pueden seguir. De repente, como ya les dije anteriormente, tienen que conocerle también a su horno. De repente, un horno de 200 grados obviamente les va a llevar un poquitito más de tiempo. Entonces, por eso es muy importante también manejar nuestros hornos, ¿verdad? Conocerle a nuestro horno, de repente ver a qué temperatura llega. Entonces, es muy importante saber que la comida paraguaya tiende a utilizar temperaturas altas, ¿sí? Entonces, mientras más alta la temperatura es mejor. Entonces, tenemos nuestro resultado final. Espero que puedan probar esta receta, puedan hacer un domingo, envíen al grupo de WhatsApp también cuando estén realizando, y es hora de que probemos, ¿verdad? Así que está súper caliente todavía, recién cortamos. Otra recomendación, lo ideal es cortar cuando esté un poco más frío, ¿verdad? Para que pueda cortarse mejor y no se deshaga todo a la hora de cortar. Así que riquísimo. Espero que puedan realizar esta receta y puedan enviar su video al grupo de WhatsApp.